Buenas tardes con todos. En este espacio de consultas académicas vamos a poder absolver algunas dudas y consultas. Mientras que no hayan dudas, procederé a hacer un breve resumen de lo desarrollado en esta semana número 17, Ecología y Ecosistemas. Recuerda que la ecología es es una ciencia que estudia esa interacción entre el ser vivo y el medio ambiente, que se conoce como ecosistema. Esta palabra lo propuso Haeckel en el año 1860, ¿no? Y etimológicamente quiere decir estudio de la casa, ¿no? Y sucede que al hablar de la ecología, es hablar de esa interacción ser vivo-medio ambiente, esto es el ecosistema. Y como sabemos, el ecosistema está en relación a estos seres vivos, ¿no? Y por eso que como tiene relación a la vida, es preciso recordar un poquito qué era una población, ¿no? Una población viene a ser un conjunto de individuos de la misma especie que van a estar ocupando un determinado espacio en un determinado tiempo, ¿no? Y para conocer si es que esta población aumenta o si esta población disminuye o si se mantiene en equilibrio, es preciso hallarlo a través del cálculo de la tasa poblacional. Es así que hay una fórmula que te permite hallar esta tasa. Es justamente sumando los nacimientos y las inmigraciones. De esta sumatoria le quitamos los factores que están relacionados con la disminución de una población, como es la mortalidad y la emigración. Si el valor de la tasa es menor que cero, o sea, sale un número negativo, significa que la población está en decrecimiento. Por otro lado, si el número resultante es un número positivo, decimos que la población está en crecimiento. Pero por otro lado, si el número resultante es igual a cero, decimos que la población se mantiene en equilibrio. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, entonces. Entonces, como la unidad de la ecología es el ecosistema y tenemos claro cuál es el concepto de población y dinámica poblacional, vamos a hablar a continuación de lo que es un ecosistema. Como te había mencionado, el ecosistema es la interacción entre el ser vivo, ¿no? Conformado por las poblaciones
y el ecosistema o su entorno, ¿no? La interacción de la población con el entorno. Esta población a su vez pueden estar formando interacción con otras poblaciones, formando una comunidad y estas comunidades interaccionando con el medio ambiente, las condiciones climáticas, condiciones edáficas, entre otros, ¿no? Entonces, esta interacción en lo que se llama el biotopo, que son eh, las condiciones climáticas, edáficas, entre otros, lo que se llama también factores abióticos, interaccionan entonces con la biocenosis, que corresponde a los factores bióticos. Y el resultado de esta interacción da lugar al ecosistema. Muy bien. ¿Listo? Entonces pasamos a una siguiente. Recuerda que si tienes alguna duda o consulta respecto a este tema o respecto a temas anteriores, estoy atenta a través del chat. Puedes colocar tu duda o consulta. Muy bien, para poder ayudarte. Mientras estamos dando un breve resumen correspondiente a esta semana 17. En cuanto a los factores de interacción en el ecosistema, ¿no? Como te había mencionado, el ecosistema es el resultado de interacciones entre factores abióticos y factores bióticos. Entre los factores abióticos son muchos que podemos mencionar: el agua, el aire, el viento, la luz, la temperatura, el calor, ¿no? Por otro lado, el componente biótico está conformado por todo ser vivo, que puede ser microorganismos, las plantas, los animales, entre otros. Muy bien. Y por mencionarlo de manera bastante breve, ¿no? Cada uno de estos factores son relevantes. Por ejemplo, si hablamos de la luz, por ejemplo, es importante. ¿Para quiénes? Para las plantas y cualquier organismo que realiza fotosíntesis, ¿no? Requiere de la luz para realizar este evento importante para la vida. Muy bien. Otro punto importante es también el aire. El aire es justamente un factor abiótico importante porque en el aire encontramos elementos como es el oxígeno, encontramos también el nitrógeno, entre otros, que son importantes para la vida. Pero también sabemos que el aire puede ejercer una presión atmosférica hacia nosotros, ¿no? Y que dependiendo de esta presión, ¿no? Se dan las condiciones de vida. Muy bien. Es más, ¿no? Rápidamente, si yo te menciono, si hay alguna diferencia entre la presión atmosférica que es ejercida en la costa es igual o diferente a la de la sierra, claro que va a ser diferente, ¿verdad? Muy bien, entonces tiene mucho que ver con la altura, la presión ejercida por nuestra atmósfera. Muy bien. Luego tenemos el agua. El agua también es un factor abiótico importante, ya que el agua es una molécula que está conformado o conformando a los seres vivos. En algunos casos puede llegar a conformar entre el 80 y el 90% del cuerpo del individuo. Muy bien. Y bueno, le hemos hablado también al inicio de este ciclo, este principio inmediato de tipo inorgánico, ¿no? El agua. Muy bien. Luego, en cuanto a la temperatura también es un factor que determina la distribución de las diferentes especies en diversos lugares, ¿no? Es así que cuando hablamos del calor, recuerda que por ejemplo, sabemos que el rango de temperaturas en que puede, pues, existir un ser vivo puede ir de los 0 a 50 grados.
Pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, hay individuos que pueden resistir cerca de los 80, cerca de los 85, 90 grados centígrados. Eso ya es algo excepcional, característico pues de, por ejemplo, de bacterias termófilas, ¿no? Que pueden resistir esas elevadas temperaturas, ¿no? Muy bien, recuerda que tienes la libertad de hacer consultas. Muy bien, chicos. Muy bien, acá tengo una consulta. Ajá. Histoplasmosis. Ya, muy bien. Entonces, vamos, eso corresponde a la semana pasada, ¿verdad? La semana 16. Muy bien. Voy a dejar de compartirte un momento para ir a la diapositiva de la semana pasada. Muy bien. Ajá. Ya. Entonces, la semana pasada se abordó el tema de salud y enfermedades, ¿no? Se explicó lo que era, pues, la higiene, la salud, la enfermedad, y se presentó una clasificación de las enfermedades de acuerdo a tres criterios de clasificación. Y principalmente la clase aborda lo que eran enfermedades infecciosas, ¿no? Se explicó cuáles eran las etapas, también se explicó con respecto a las formas, a las vías de infección, ¿no? Y luego se entró a mencionar lo que son enfermedades virales, por otro lado, enfermedades bacterianas, enfermedades también micóticas, que lo tenemos por acá, enfermedades micóticas, y finalmente se abordó lo que eran enfermedades parasitarias. Muy bien. Entonces, lo que me preguntas es la histoplasmosis, ¿no? En este caso, bueno, puede considerarse como una enfermedad pues micótica, ya que esta histoplasmosis es una infección causada por la inhalación de esporas de un hongo, ¿no? En este caso, este hongo suele encontrarse en los excrementos de pájaros, en los excrementos de murciélagos, ¿no? Si bien recuerdo una de las preguntas de la semana pasada, justamente mencionó que un científico, me parece, estaba recorriendo y entró a ciertas cuevas donde vivían murciélagos y había humedad, entre otros, ¿no? Y es justamente porque este honguito, como cualquier honguito, libera estas esporas, que son justamente unidades de reproducción, unas unidades de su reproducción, y estas esporas cuando caen o llegan a un lugar ideal para que puedan, entre comillas, germinar, justamente es que se desarrolla esta infección, ¿no? Las personas generalmente cuando lo respiran, contraen estas esporas, ya que son transmitidas por el aire. Quiere decir que la vía de ingreso es una vía nasal respiratoria, ¿no? En este caso, personas que puedan estar haciendo alguna limpieza o alguna demolición, ¿no? De algún lugar donde haya justamente estos excrementos de pájaros o murciélagos que, claro, se encuentran contaminados con este hongo. Este suelo contaminado con excrementos de aves o murciélagos también pueden transmitir esta, ¿no? Histoplasmosis, ¿no? Por lo que los agricultores y paisajistas pueden correr un mayor riesgo de contraer esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo,
Si hablamos de otros países donde suele ocurrir, como Estados Unidos, se da, por ejemplo, en ciertos valles, ¿no? Como los valles del río Mississippi, ¿no? También puede ocurrir en África, en Asia, en Australia y en ciertas partes de América Central y América del Sur, ¿no? Lamentablemente la mayoría de esta enfermedad, o mejor dicho, la mayoría de personas que tengan histoplasmosis no van a tener síntomas y no saben que están infectadas. Pero para algunas personas, sobre todo los bebés, ¿no? O aquellos que tienen un sistema inmune debilitado, esta histoplasmosis puede ser grave, ¿no? Entonces, si hablamos de, bueno, sí, sí, la histoplasmosis causada por histoplasma es también denominada como una micosis pulmonar aguda. Muy bien. Ya, entonces eso justamente se refiere, ¿no? Entonces, recuerda que la micosis pulmonar aguda es causada por el patógeno, el hongo Histoplasma capsulatum, ¿ya? Muy bien. No sé si tengas alguna otra duda. ¿Listo? Muy bien. Si tienes alguna otra duda con respecto a esta semana, o mejor dicho, la semana 16 o 17, me lo haces llegar. Muy bien. Ah, ya, de la sífilis. Claro. Entonces, dentro de las enfermedades que causaban o que afectaban, mejor dicho, al ser humano, aparte de las enfermedades virales, teníamos a las enfermedades bacterianas. Muy bien. Esas enfermedades bacterianas, yo suelo recomendar que se aprendan el nombre científico de estas bacterias. Y una de estas bacterias es Treponema pallidum, ¿no? Treponema pallidum causa esta enfermedad llamada sífilis. Ahora, recuerda que hay una gran diferencia en lo que es una vía y una forma, ¿no? Recuerda que la vía es el ingreso o ruta que utiliza el patógeno para ingresar a tu cuerpo. En este caso, la sífilis utiliza una vía sexual. Muy bien, entonces utiliza una vía sexual, ¿no? Y obviamente la forma de transmisión es por contacto directo, contacto personal. Muy bien, entonces tenemos por acá, a continuación te presento a la sífilis. Muy bien, sucede que la sífilis, muy bien, tiene varias fases. En una primera fase, después de la infección, ¿no? O contraer esta bacteria, parece pues surgir ciertas erupciones, ciertas pápulas, por decirlo así, en la zona extragenital. Significa en la zona, puede ser de la boca o de las axilas, ¿no? Eso es al comienzo. Muy bien. Y luego de unas semanitas aparece una primera lesión, ¿no? Conocida como chancro. Este chancro aparece en el lugar de la inoculación, pudiendo ser único o múltiple. ¿Ya? Entonces, en este momento estoy respondiendo a la consulta de su compañera con respecto a las fases de la sífilis. Muy bien, entonces, este chancro, que es como una pápula, ¿no? De base limpia, se acompaña muchas veces de un desarrollo de adenopatía regional. Muy bien. Y luego de unas semanitas, entre 2, 8 semanas después de la aparición del chancro, ya se entra a la fase secundaria. Aquí ya aparecen erupciones de la piel, ¿no? O también la aparición de condilomas planos, sobre todo en la región genital, también en la zona de muslos, axilas, o también, aparte de condilomas, podría aparecer y o placas o parches mucosos, sea en la zona del labio, en la zona de la lengua, en el paladar o en la faringe o en los genitales. Muy bien.
Sucede que del 100% de personas, ¿no? Sí, el chancro es como una pápula que puede ser, hay una pápula que puede ser húmeda, como es el chancro, ¿verdad? Entonces, sí, podríamos decirlo así. Muy bien. Ahora, del 100% de las personas que contrae la sífilis, un aproximado será del 30% se logran recuperar completamente, sin medicación. Otro 30% en aproximado entra a una fase latente. El resto entraría a una fase terciaria. Los que entran a fase latente, quiere decir oculta, o sea, de esta enfermedad comienza la desaparición de los síntomas de la fase primaria y secundaria. Claro, sin tratamiento. La persona infectada puede continuar teniendo sífilis en su organismo aunque ya no tenga signos ni síntomas. Esta fase latente puede durar entre 10 a 20 años. ¿Ya? Luego entramos a una fase terciaria. Quiere decir que estas personas podrían entrar a una fase avanzada, ¿no? Esto es un porcentaje de las personas que no han recibido tratamiento contra la sífilis, pueden entrar a esta fase avanzada de la enfermedad. Imagínate, puede aparecer entre 10 y 30 años después de haber comenzado la infección. Y los síntomas de esta fase avanzada de la sífilis pueden incluir, obviamente, si se llama fase terciaria avanzada, quiere decir que ya se complica la enfermedad. ¿No? Van a aparecer lesiones granulomatosas, no solamente a nivel de la piel, sino también a nivel de los huesos, a nivel del sistema nervioso, entre otros, ¿no? Por ejemplo, acá menciona, va a haber dificultad para coordinar los movimientos musculares, la parálisis, puede haber entumecimiento, ceguera gradual, demencia, ¿no? En esta fase de la sífilis puede dañar órganos internos, como puede ser el cerebro, los nervios, ojos, corazón, vasos sanguíneos, el hígado, huesos y articulaciones. Y claro está, puede causar la muerte. Muy bien, puede causar la muerte. Entonces, ¿hay forma de prevenir estas enfermedades de transmisión sexual? Claro que sí, podemos evitarlas. Muy bien. Entonces, esto es con respecto a la sífilis. A ver, chicos, para quienes se acaban de unir a esta charla, a este espacio de consultas académicas, yo estoy desarrollando las dudas y consultas a medida que ustedes me lo van indicando a través del chat. Si tienen alguna duda adicional, por favor, indicarlo a través del chat que yo estoy atenta, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, ustedes dirán, de repente puedo continuar con un breve resumen de lo que se ha desarrollado esta semana o lo desarrollado la semana pasada. Ustedes me dirán. Muy bien. Me indicas, resumen de qué semana, por favor. Me indicas cuál quieres que se enfatice. Ujú, de esta semana. Muy bien. Muy bien, en esta semana se ha abordado el tema de la ecología. Muy bien. Y sabemos que la ecología viene a ser justamente el dominio de la biología que estudia el ecosistema.
Muy bien, recuerda que esta palabrita fue propuesta por Haeckel en el año 1860 y estudia lo que es el ecosistema, recordando que el ecosistema viene a ser esa interacción entre el ser vivo y su entorno, ¿no? Su medio ambiente. Etimológicamente, la ecología es el estudio de la casa. Y como sabemos que la ecología estudia la interacción entre los seres vivos y el medio ambiente, es preciso recordar un término o concepto de población. Recuerda que la población implica, ¿no? O abarca individuos de la misma especie que están ocupando un determinado espacio en un determinado tiempo. Y para saber cómo está evolucionando esa población, quiere decir si están aumentando o disminuyendo, hay un parámetro que te permite determinarlo. Ese parámetro viene a ser la tasa poblacional. ¿Y cómo lo calculas? Ahí está justamente esa fórmula que te permite calcular la tasa. Y esto es sumando todos los factores positivos, esto es lo que permiten incrementar el número de una población, que son la natalidad más la inmigración. Acá estamos, por si acaso. Acá está. Muy bien. Entonces, se suma estos factores positivos, natalidad más inmigración, y luego le restas los factores que disminuyen una población, como es la mortalidad y la emigración. Si luego de haber realizado esta operación obtienes que el valor de la tasa es un número negativo, significa que la población está decreciendo, o sea, menor que cero, población decrece. Pero si por otro lado obtienes un número positivo, significa que el valor, ¿no? O mejor dicho, la población estaría creciendo. Muy bien. Pero por otro lado, si el resultado de esa operación te da un número cero, significa que la población se mantiene constante o en equilibrio. Muy bien. De esa manera, pues, podemos calcular la tasa poblacional. Muy bien. Ahora, recordando que la unidad de estudio de la ecología viene a ser el ecosistema, muy bien, y recordar que el ecosistema viene a ser esa interacción entre el ser vivo y el medio ambiente o el entorno, recuerda que hay otro nombre que se utiliza para referirse a los seres vivos. Este otro nombre que se utiliza son los factores bióticos o el término de biocenosis. Por otro lado, para referirse al entorno que incluye condiciones climáticas, condiciones edáficas, condiciones topográficas, entre otros, el entorno, el nombre que recibe son los factores abióticos o también conocido como biotopo. Y el resultado de la interacción de ambos da lugar al ecosistema. Muy bien. Y ahí lo tenemos, ¿no? El resultado de la interacción. Muy bien. Entonces, a continuación, lo que vamos a hablar es básicamente del ecosistema. Vamos a hablar de los diferentes componentes del ecosistema. Muy bien, vamos a hablar varios puntos para referirnos a este tema. Es así que primero es preciso conocer cuáles son los factores que interaccionan, ¿no? ¿Recuerdas? El factor biótico y el factor abiótico. Muy bien. Recuerde que el factor abiótico, nuevamente el biotopo, incluye toda condición, pues, o mejor dicho, todo factor relacionado al entorno, al medio ambiente. Que puede ser el agua, que puede ser el aire, la luz, el calor, los minerales. Y por otro lado, el componente biótico conformado tanto por microorganismos, plantas, animales, entre otros. Muy bien. Entonces, tú sabes que el resultado de esta interacción da lugar a lo que conocemos como ecosistema. Pero también sabemos que en el ecosistema hay un flujo de materia, ¿no? Y este flujo de materia, ¿no? Está esquematizado a través de esta cadena trófica o niveles tróficos.
donde encontramos en la base de la cadena trófica o en el primer nivel trófico a los productores, que son las macro y microplantas. Estas plantitas en la cadena trófica van a ser alimento de un siguiente nivel. En el segundo nivel trófico vamos a encontrar a los herbívoros. Y luego vamos a tener un siguiente nivel, que es el tercer nivel trófico, donde encontramos a los animalitos que se alimentan de los herbívoros, que son los carnívoros. Asimismo tenemos, ¿no? Puede haber, ya depende del ecosistema, chicos, porque de repente se da el caso que en determinado ecosistema X solamente encontremos el primero, el segundo y el tercero y no más. Pero si de repente en el detalle, en la descripción del ecosistema, mencionan animalitos que se alimentan, o mejor dicho, carnívoros que se alimentan de otros carnívoros, hablaremos ya de un cuarto nivel trófico, ¿no? En toda cadena trófica, chicos, en toda cadena trófica vamos a encontrar a los descomponedores, que son los microorganismos encargados de reciclar los nutrientes en la cadena trófica. Pero en algunos ecosistemas, no todos, podemos encontrar un nivel conformado por los carroñeros, que son individuos que se encargan justamente de alimentarse de la materia muerta o en descomposición. Muy bien, entonces, eh, para asignar los niveles, todo depende de cómo se te describa el ecosistema en cuestión. Muy bien. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, profesora, no sé, la ballena o el león, ¿en qué nivel se encuentra? Todo depende de cómo es la descripción del ecosistema, ¿ya? Entonces, todo depende de eso. Muy bien, chicos, pero sí hay que recordar que la base de toda cadena son los productores y los que se encargan de reciclar los nutrientes son los descomponedores. Muy bien. Ahora, recuerda también que los integrantes del segundo nivel suelen llamarse consumidores primarios y los que se encuentran en el tercer nivel suelen llamarse, ¿no? Consumidores secundarios y luego en el cuarto los consumidores terciarios. ¿Ya? Muy bien, entonces eso hay que tener en cuenta, chicos. Muy bien, listo. Continúo entonces. Así como hay un flujo de materia, también hay un flujo de energía en el ecosistema. Y para poder entender cómo se da este flujo de energía, es preciso recordar un poco las leyes de la termodinámica, recordando también un poquito la teoría, que la primera ley de la termodinámica indica que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. ¿Qué significa? Que si de repente tenemos una energía, no sé, química, esta energía química se puede transformar en una energía mecánica y luego de esta energía mecánica en una energía eléctrica, ¿no? Entre otros. O sea, se va transformando de una forma a otra. Pero la pregunta es, en cada paso de transformación, ¿tú crees que, imaginémonos ya, que la energía, no sé, química sea de 100 calorías y luego esa energía química se transforma en una energía mecánica? ¿Será la transformación de 100 calorías de energía química en 100 calorías de energía mecánica o crees que en cada transformación hay una pérdida de calor? Entonces, en cada paso de transformación hay una pérdida de calor de aproximadamente del 10%. Ajá, sí, hay pérdida de calor. Perdón, no es pérdida del 10, es pérdida del 90%. 90, perdón, chicos. Se pierde el 90%, ¿no? En forma de calor, o sea, se pierde bastante y solamente se aprovecha el 10%. Ajá. Y así, por ejemplo, en la cadena trófica, ¿qué conviene ser? ¿Te das cuenta? Que los productores
¿no? Que son las plantas, van a recibir, imagínate, reciben 20.000 kilocalorías. Muy bien, aproximadamente, te dice ahí. Pero estas 20.000 kilocalorías se van a ir perdiendo. Muy bien, por eso que cuando pasa esa energía luminosa que es transformada en una energía química en los productores, ¿no? En las plantas. Luego las plantas no aprovechan el total. Las plantas de esos 20.000 solamente aprovechan el 10%. Quiere decir que el resto se pierde en forma de calor. Y de ese 10%, luego vienen los herbívoros que se comen a las plantitas. Pero ¿tú crees que esos herbívoros se aprovechan todo el 10% de esos 20.000? No, aprovechan solamente el 10% del 10%. O sea, va a haber una gran pérdida de calor. ¿Ya? Entonces, eso es lo para que te des una idea, ¿no? Si quieres, manejamos un término o un numerito más pequeñito, por ejemplo, para que te des una idea nada más. Imaginémonos que aquí sean unas 1.000 calorías, ¿no? Imaginémonos, ¿ya? Imagínate que la plantita captó 1.000 calorías, ¿ya? Entonces, ¿esta plantita realmente aprovecha las 1.000 calorías? No. Esta plantita aprovecha el 10%. ¿Cuánto es el 10%? Aprovecha tan solo 100, ¿no? Quiere decir que el resto, o sea, 900 calorías, se pierden. Muy bien. Ese es en el caso de aquí de las plantitas, que llega a 1.000 calorías de energía luminosa. Muy bien, llega a 1.000 calorías de energía luminosa. Luego de estas 100 calorías, ¿no? Estas 100 calorías disponibles, viene el herbívoro y en el herbívoro capta esas 100, no, capta el 10% de 100. ¿Cuánto es el 10% de 100? Quiere decir que el herbívoro capturará 10 calorías. Quiere decir que el resto, 90 calorías, se pierde en forma de calor. Luego viene el carnívoro y aprovecha el 10%, perdón, sí, el 10% de 10 calorías. Y eso es una caloría nada más. Le queda una caloría. Quiere decir que el resto, que son las 9 calorías, se pierde en forma de calor. Y así sucesivamente, a medida que aumenta la cadena trófica, pues cada vez recibimos menos calorías. En otros términos, ¿qué te conviene ser? Te conviene ser, claro, no vas a poder ser planta, ¿no? Pero puede ser herbívoro o carnívoro. Entonces te conviene comer vegetales para poder captar la mayor cantidad de calorías en la cadena trófica. Muy bien. Entonces es un ejemplo así bastante sencillo para poder entender, ¿no? Que, ¿no? En cada paso de transformación, pues no se aprovecha el máximo, ¿no? Se aprovecha tan solo un porcentaje, por eso que se ha calculado en promedio que ese porcentaje viene a ser del 10%, por eso que tenemos la ley del 10%. ¿Por qué? Porque la segunda ley te dice, en cada paso de transformación de una energía o de una forma de energía a otra, en cada paso se pierde, ¿no? Energía en forma de calor, ¿no? Entonces, esta es la ley del 10%, chicos. Muy bien, ¿listo? Continúo entonces. Recuerda que en este momento estoy haciendo un breve resumen, pero si hubiese alguna consulta en particular, ¿no? Puedes lanzar tu consulta, duda a través del chat, que yo estoy atenta. Muy bien. Muy bien, entonces sigo con este breve resumen correspondiente a esta semana número 17. Muy bien, si hay consultas, estoy atenta. Muy bien, entonces, como te decía hace un rato, ¿no?
en esta parte de aquí con respecto al flujo de la materia, ¿no? Hay varios niveles, los niveles tróficos que determinan estas cadenas tróficas. Muy bien. Esta cadena trófica en un determinado lugar es básico, ¿no? Tenemos aquí los productores, que son las plantas. Luego hay individuos que se alimentan de las plantas, los herbívoros, que son considerados consumidores primarios. Luego, los animalitos que se alimentan de estos herbívoros, ¿no? Consumidores secundarios. Luego, otros carnívoros que se alimentan de estos carnívoros, los consumidores terciarios. Y dependiendo del ecosistema, puede haber, aparte de consumidores terciarios, podría haber consumidores cuaternarios. Todo depende, chicos, de cómo sea la descripción del ecosistema, porque hay ecosistemas que solamente tenemos productores, consumidores primarios y secundarios, y ahí acaba. Pero hay otros ecosistemas más complejos, más diversos, que pueden tener más niveles, ¿no? Entonces, pero lo que sí se aplica es que en toda cadena trófica haya la presencia de estos descomponedores que pueden ser bacterias u hongos que se encargan de degradar la materia orgánica, ¿verdad? En materia orgánica disuelta que pueda ser absorbida. Muy bien. Ahora, cuando estas cadenas tróficas comienzan a interactuar una con otra, se puede conformar una red trófica, que es algo mucho más complejo, ¿no? En un ecosistema. Quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Esta red trófica, partiendo de este arbolito, ¿no? Partiendo de estas plantitas, puede ser que de repente, imaginémonos, estas hojas, mira por aquí, estas hojas de aquí, pueden ser alimento no solamente de un individuo, pueden ser alimento también de varios, no solamente de caracoles, también pueden ser alimento de moscas o de orugas o de algunos áfidos o chinches. A su vez, esta oruga puede ser alimento de insectos, puede ser alimento de aves o puede ser alimento de mamíferos insectívoros. Si te das cuenta, es toda una red, ¿no? Es toda una red trófica donde un solo individuo puede ser alimento a su vez de varios otros, ¿no? Entonces estamos viendo que acá hay como que una sobrelapación, se sobrelapan, ¿no? Se sobrelapan varias cadenas, ¿no? Conformando esta red trófica. Muy bien, chicos. Listo, si tenemos alguna duda, recuerden, pueden colocarlo a través del chat. Si tienes alguna duda particular con respecto a esta semana o semanas anteriores. Muy bien. Muy bien. En el ecosistema también podemos ver la presencia de varios circuitos que pueden recorrer los diferentes elementos. Estos circuitos que recorren estos elementos pueden ser considerados o son conocidos, disculpen, son conocidos como los ciclos biogeoquímicos o ciclos biogénicos, que son circuitos que permiten justamente reciclarse estos elementos. Es así que tenemos o contamos con el ciclo de carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo también del fósforo, el ciclo también del azufre, entre otros. Pero sucede que estos ciclos pueden ser considerados de dos tipos, ¿no? Hay dos tipos de ciclos. Hay ciclos de tipo gaseoso y ciclos sedimentarios. ¿Qué significa un ciclo gaseoso? Significa que el elemento en cuestión se encuentra predominantemente en la atmósfera. En cambio, el ciclo sedimentario es aquel ciclo donde el elemento en cuestión se encuentra preferentemente formando sedimentos. Y el caso del ciclo del carbono y el ciclo de nitrógeno son ejemplos de ciclo gaseoso. ¿Por qué? Porque estos elementos preferentemente se encuentran en la atmósfera. Por ejemplo, el CO2 en forma de dióxido de carbono y el nitrógeno en forma de nitrógeno molecular atmosférico, ¿no? Nitrógeno atmosférico. ¿Listo? Entonces todo comienza, por ejemplo, con respecto al ciclo del carbono. Tenemos las plantitas que van a realizar el proceso de fotosíntesis, necesitan la luz, como bien sabemos, pero también en la fase oscura necesitan fijar algo, necesitan fijar el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono proviene de la respiración no solamente de animales, sino también de las propias plantas.
Después de la respiración celular, se libera el dióxido de carbono a la atmósfera, la cual es fijada en la fase oscura por las plantas. Muy bien. De esta manera, pues, por fijación de este carbono es que luego, pues, tú bien sabes que después del proceso de fotosíntesis se pueden elaborar muchas moléculas orgánicas, como es el caso de la glucosa. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, de esta manera se da un ciclo en este elemento que es el carbono. También aquí entra a tallar la participación de la emisión de gases provenientes de vehículos, provenientes de las fábricas. Muy bien. En cuanto al ciclo de nitrógeno, sabemos que las plantas no tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Como si lo hacen con el dióxido de carbono, las plantas no pueden fijar nitrógeno atmosférico. Entonces, ¿de qué dependen? Las plantas dependen de ciertos microbios, en este caso, ciertas bacterias u hongos que se encuentran en las raíces. Muy bien, que van a permitir justamente realizar la fijación de nitrógeno. Es así que en la tierra o en el suelo vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos, como pueden ser bacterias que se encargan de desnitrificar, ¿no? En este caso, desnitrifican este nitrógeno molecular, lo transforman en nitratos. O, por ejemplo, también encontramos otras bacterias llamadas fijadoras de nitrógeno, que se van a encargar de transformar el nitrógeno molecular o nitrógeno atmosférico en amoníaco o amonio. Y este luego en nitrato, ¿no? Y transforman luego pues en estas bacterias nitrificantes van a formar estos nitratos que ahora sí, como nitratos, la planta lo va a poder asimilar. Muy bien. Entonces, la planta va a asimilar los nitratos, no puede asimilar el nitrógeno atmosférico. Y esto es gracias nuevamente a bacterias que se encuentran en el suelo. Muy bien, son bacterias especializadas, unas de fijar el nitrógeno y otras de desnitrificar. Muy bien. Ahora nos vamos a otro ciclo importante, que es el ciclo del fósforo. Te comento que el fósforo cuenta con un ciclo sedimentario, esto es, forma parte de algunos sedimentos y ahí están los yacimientos de fósforo. Muy bien, pero tú dirás, profesora, ya que el fósforo es un elemento limitante del ambiente acuático, o sea, rara vez lo encontramos en el ambiente terrestre, o no es común encontrarlo en el ambiente terrestre, ¿cómo es que llega al ambiente terrestre? Bueno, hay dos formas. Una es por la explotación, ¿no? De estos yacimientos de fósforo por el hombre a través de la minería. Y el otro es por la deposición de las aves guaneras, ¿no? Tú sabes que las aves guaneras colocan el guano. Muy bien. Pero a su vez tú sabes que estas aves se alimentan de estos peces que se encuentran en el ambiente marino. Por lo tanto, el guano de estas aves contiene alta concentración o tiene, sí, alto fósforo. Y tú sabes que el guano de las islas es utilizado como fertilizante de plantas y cultivos. De esta manera son las dos formas principales por la cual el fósforo llega al ambiente terrestre. Muy bien. Y luego tenemos el ciclo del azufre. Muy bien, el ciclo del azufre. Sabemos que hay depósitos sedimentarios de evaporitas, por eso que el azufre tiene un ciclo también sedimentario. Muy bien. Este azufre por o sea, todo parte de las magmas y por combustión de la minería, la meteorización, volcanismo, industria, ¿no? Se va a liberar en forma atmosférica y luego esta se puede, ¿no? Transformar
en estos compuestos que la planta lo puede utilizar, ¿no? Y tú sabes que a su vez las plantas pueden ser, pues, materia de alimento por parte de los animales, ¿no? Formándose o estando presente un azufre orgánico. Y luego tú sabes que todo animalito cuando muere va a ser descompuesto por microorganismos, de manera que se va a liberar este compuesto que lo ves por aquí, que te lo voy a detallar, que es el ácido sulfídrico, ¿no? Lo estamos viendo por acá. Listo, acá está. Listo. Y esto gracias a la participación de sulfobacterias, por la oxidación de sulfobacterias, puede dar lugar, ¿no? A la presencia de este elemento que por oxidación puede formar a este otro, ¿no? Y así este es el ciclo del azufre. Muy bien. Es un ciclo, ¿no? Sedimentario. Muy bien. Ahora, en el ecosistema, los seres vivos pueden interactuar, ¿cierto? Entonces, si hay interacción o relaciones, estas relaciones entre individuos, en este caso de la misma especie, dan lugar a relaciones intraespecíficas, ¿no? Estas relaciones intraespecíficas que se da en una población, ¿no? Entendiéndose por población a individuos de la misma especie. Vamos a encontrar a continuación la territorialidad, que es justamente la tendencia a ocupar y defender ciertos territorios. Por ejemplo, tú sabes que los perritos, los gatitos tienden a marcar siempre su territorio, ¿no? Porque es una tendencia natural de estos individuos a marcar o defender su espacio. Luego tenemos el predominio social, ¿no? Donde se establecen jerarquías sociales con individuos dominantes y dominados. Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, en una manada de lobos están los lobos, ¿no? Los lobos, los machos alfa, ¿no? Que son los dominantes, que dominan sobre los otros. En las sociedades, sabemos que en ciertos individuos, como por ejemplo las abejas, las hormigas, cierto que la abeja reina morfológicamente es diferente a una abeja obrera, ¿cierto? Y estamos viendo que hay una diferenciación morfológica, ¿no? De estos miembros que va acorde a la función que realiza en su sociedad. Muy bien, así tenemos a la abeja, la hormiga y las termitas. Compensación es una relación intraespecífica donde ciertos individuos no solamente cuidan a sus propias crías, sino también crías ajenas. Esto es, por ejemplo, en el pingüino emperador, ciertas pingüinas adoptan esta tarea de no solamente cuidar a sus propias crías, sino también a crías ajenas, mientras que las otras pingüinas aprovechan en salir a pescar, por ejemplo, ¿no? Las migraciones son relaciones intraespecíficas que mantienen el equilibrio de una población para utilizar mejor el alimento y el espacio. Por ejemplo, las migraciones que realizan las aves, la migración que realiza el salmón, son buenos ejemplos de migración. Finalmente, el gregarismo es una agrupación temporal de individuos sin parentesco con la finalidad de obtener alimentos y defender al grupo. Por ejemplo, los cardúmenes de peces. Muy bien. Los cardúmenes de peces son un buen ejemplo de gregarismo. ¿Listo? Entonces, esto es relaciones intraespecíficas. Nos vamos ahora con las relaciones interespecíficas, si es que no hay dudas hasta aquí. ¿Todo está claro? Muy bien.
Continuamos entonces. Tenemos ahora las relaciones interespecíficas, ¿no? Estas relaciones ocurren eh, entre especies diferentes, como es, por ejemplo, el neutralismo, donde dos especies van a ser independientes, no se van a afectar, no se van a perjudicar ni beneficiar, como por ejemplo cuando interactúan una lombriz y un insecto. Muy bien, es una relación neutral. Luego tenemos la competencia, donde cada especie actúa de manera desfavorable sobre la otra, ¿no? Entonces, cada especie está viendo por su propio bien y muchas veces por ver ese bien afecta a la otra, ¿no? Por ejemplo, la planta, hay una planta que se encarga de justamente por querer aprovechar mejor la luz, ¿no? Enrolla, es como una enredadera, ¿no? Que justamente acapara toda esta plantita, ¿no? La otra plantita. Entonces, de esa manera, a través de esto llamado como el abrazo de la muerte, esta planta, por querer acaparar el sol, perjudica a la otra, ¿no? El mutualismo es cuando ambas especies se benefician, ¿no? Sacan provecho. Y si por alguna razón se separan, obviamente es perjudicial para su existencia. Un ejemplo es el líquen. El líquen es el término utilizado para referirse a la asociación entre un hongo y una cianofita, ¿no? Entonces, en este caso, el hongo provee de humedad y el otro provee de nutrientes porque realiza la fotosíntesis. Entonces, ambos sacan provecho. Muy bien, pero si se separan, es perjudicial para su existencia. En cambio, la cooperación también se puede decir, una asociación de dos especies diferentes, pero es, no es obligatoria. Quiere decir que si quieren, se pueden separar y no pasó nada. Pero si se juntan, pueden resultar de alguna ventaja. Por ejemplo, la nidificación de las aves. Por otro lado, el comensalismo, la especie comensal, ¿no? Resulta beneficiada, la otra ni se perjudica ni se beneficia, ¿no? Es el caso de la rémora y el tiburón, ¿no? Donde el tiburón viene a ser el tiburón viene a ser la especie que va a estar albergando a la otra, que va a ser beneficiada, ¿no? En este caso, el tiburón puede llevar a la rémora, o sea, la rémora está adosada al tiburón y mientras que el tiburón se traslada, también lo hace la rémora para poder conseguir alimento. ¿El tiburón se beneficia? No, pero tampoco se perjudica. Solamente la rémora resulta beneficiada. Muy bien, el amensalismo es cuando tienes una especie llamada amensal que va a resultar perjudicada y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Por ejemplo, sucede que el ovino, cuando busca alimento, tiende a rascar el suelo y en eso que está rascando deja en exposición a la lombriz de tierra, que viene a ser alimento de las aves. En este escenario, ¿quién es la especie que se está perjudicando? La lombriz de tierra. ¿Y quién es la que está causando esa inhibición? El ovino. Muy bien. Entonces quiere decir que la especie amensal es la lombriz de tierra, ¿no? Y la que está inhibiendo en este caso sería el ovino. Parasitismo, ya lo hemos visto clases anteriores. Recuerda que el parásito se beneficia del hospedero, el hospedero obviamente se perjudica. Y la depredación o predación es cuando tenemos un depredador y la presa. Recuerda que el depredador ataca a la presa para alimentarse, ¿no? Como es el caso de los tiburones y los peces. Muy bien. Muy bien, chicos, sigo entonces con este breve resumen. Si es que alguno por allí tenga alguna consulta particular, por favor, me lo hace llegar. Si hay alguna duda en particular, consulta, déjenlo por favor a través del chat que yo estoy atenta.
Muy bien. Otro punto que se suele preguntar durante el examen es la diferencia entre hábitat y nicho. Muy bien. Recuerda que el hábitat viene a ser el lugar físico de un ecosistema donde viven los individuos de una determinada especie. En cambio, en ese lugar, determinada especie puede tener un papel, una función o, entre comillas, una profesión para la cual se gana la vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la jirafa, ¿no? Que vive en la sabana africana, muy bien, se alimentan de ramas altas. Por otro lado, las cebras se alimentan de las plantas del ras del suelo. Muy bien. Entonces, un nicho ecológico, en otros términos, viene a ser o debe incluir la especie, el hábitat y la función natural que lleva a cabo en ese lugar. Entonces, si te preguntan en el examen qué es un nicho ecológico o te ponen un enunciado para que tú indiques si se trata o no de un nicho, debes considerar tres cosas. En ese enunciado deben indicarte la especie, el hábitat y la función que realiza esa especie en determinado lugar. Entonces, el hábitat, repito, es el lugar donde se encuentra y se desarrolla una especie. Ahí tenemos, por ejemplo, este cangrejito, que en ese lugar, ¿no? Se encarga de poner huevos, dice, ayuda, por ejemplo, a esos individuos que son los corales, por ejemplo, pero también él se alimenta de pececitos, pero también hay unas aves que se alimentan de este cangrejito. Entonces, toda esa estrategia de supervivencia, ¿no? Que utiliza esta especie corresponde a su nicho ecológico. Muy bien. Muy bien. Ahora, sabemos que los ecosistemas suelen cambiar, no se mantienen constantes. Muy bien, con el pasar del tiempo suele haber una especie de cambios graduales, ¿no? Por eso decimos que la sucesión pueden pasar por tres tipos de cambios, ¿no? Mejor dicho, los ecosistemas pueden pasar por tres tipos de sucesiones, disculpen, ¿no? Son, por un lado, la sucesión evolutiva, por otro lado, la sucesión primaria y finalmente la sucesión secundaria. Muy bien. ¿A qué se refiere con una sucesión evolutiva? Se refiere cuando se inicia con organismos vivos que emergen del agua y que luego invaden la tierra, como por ejemplo los líquenes que invaden la tierra en las superficies rocosas a las orillas del mar. Ese es un buen ejemplo de sucesión evolutiva. Luego tenemos la sucesión primaria, que se inicia en un área totalmente despoblada, sin vida, sin fauna, sin flora preexistente, ¿no? Entonces, cuando todo comienza desde un área despoblada, decimos que es una sucesión de tipo primaria. Pero cuando hablamos de una sucesión secundaria, es cuando un ecosistema se ha destruido, pero que quedan remanentes de vida. Por ejemplo, pueden quedar plantitas o remanentes que puedan surgir o generar nuevas plantas que podrán poblar la zona, constituyendo entonces una sucesión secundaria. Esto puede ocurrir de forma natural o provocado por el propio ser humano. Recuerda que la tala de árboles, la deforestación, ¿no? Puede dar lugar a esta sucesión secundaria. Muy bien. Luego tenemos el equilibrio ecológico y la restauración de los ecosistemas. Muy bien. Recuerda que
el ecosistema suele evolucionar, ¿no? Y si de alguna manera factores negativos, ¿no? Participan, ¿no? O alteran este ecosistema, puede conllevar a un desequilibrio. Por ejemplo, hay muchos factores que conllevan a que ocurra un desequilibrio ecológico. Por ejemplo, las urbanizaciones, la contaminación, son algunos de los ejemplos que pueden causar este desequilibrio en nuestro ecosistema. Muy bien. Pero sabemos también que hay varios tratados, convenios, protocolos que tratan justamente de promover el cuidado de nuestros ecosistemas, como es la Declaración de Estocolmo, la Carta Mundial de la Naturaleza, el Protocolo de Montreal, la Convención sobre el Cambio Climático, el Convenio Marco sobre la Diversidad Biológica, entre otros, ¿no? Buscan justamente ayudar a que haya o mantener este equilibrio en nuestros ecosistemas. Muy bien. Eso lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, vamos a mostrarte por aquí. A ver, voy a aperturar lo que es el material. Ahí me estaba haciendo una pregunta. Dice, ¿la secundaria es sí o sí destruido por un humano? No, puede ser, como te decía por aquí, puede ser de manera natural o provocado por el hombre. Por ejemplo, un incendio forestal, por ejemplo, no necesariamente provocado por el humano, ¿no? Después de un incendio forestal puede pues arrasar la forma de vida quedando remanentes. Entonces, luego de estos remanentes puede surgir nuevos seres vivos, ¿ya? Pero no necesariamente es destruido por el humano, puede ser también de manera natural. Muy bien. Entonces, justamente te iba a mostrar lo que es la separata de esta semana 17, ¿no? Eh, Acá está brevemente resumido todos los temas abordados en esta semana. Muy bien. Acá está un poquito acerca de cómo es que se establece este término con Haeckel, ¿no? El término de ecología, también el término de población o la dinámica poblacional. Recuerda que los 4 factores que están interactuando para esta dinámica viene a ser tanto la natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. Muy bien. Luego ya sabemos qué es el ecosistema, que es el resultado de la interacción de ambos, biotopo y biocenosis. Y recuerda que hay factores que interaccionan, tanto bióticos como abióticos. Muy bien, los niveles, la cadena, ¿no? Esta cadena, ¿no? Se da en una sola, ¿no? En una sola dirección, pero cuando hablamos ya de una red trófica, estamos viendo que un mismo individuo puede ser, ¿no? Alimento de varios, ¿no? Y así cuando se sobrelapan varias cadenas tróficas pueden dar lugar a una red trófica, ¿no? Luego tenemos el flujo de la energía, de lo que te expliqué hace un rato, de acuerdo a la primera ley y a la segunda ley de la termodinámica. También hablamos de los ciclos biogeoquímicos o biogénicos, ¿no? Hay 2 tipos, el tipo gaseoso, como es el ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono, y el ciclo del agua también. Y los del ciclo sedimentario, como es el fósforo y el azufre. Muy bien. Luego tenemos las relaciones que ya habíamos mencionado, las interespecíficas que ocurren entre especies diferentes y la intraespecífica que ocurre a nivel de la misma especie. Acá está justamente la definición de hábitat y nicho ecológico. Acá también, ¿no? Lo que es una sucesión. Como te dije, son 3 tipos, evolutiva, primaria y secundaria. Muy bien. Y finalmente por acá lo que estábamos hablando del equilibrio, ¿no? El equilibrio, recuerda que es el resultado de la interacción de diferentes factores del ambiente que hacen que el ecosistema se mantenga en cierta estabilidad. Muy bien. Y por otro lado, la restauración de los ecosistemas viene a ser un esfuerzo práctico por recuperar de forma asistida las dinámicas naturales tendientes a restablecer alguna trayectoria posible del ecosistema histórico nativo de una región.
Recuerda que el objetivo de la restauración no es necesariamente volver a recuperar el ecosistema original, sino de los componentes básicos de la estructura, función y composición de especies de acuerdo a las condiciones actuales en el que se encuentra el ecosistema que se va a restaurar. Muy bien. Entonces, recuerda que esta actividad es intencionada, que activa o acelera la dinámica de un ecosistema con respecto a su salud. Muy bien. Listo. Por otro lado, acá está con respecto a la higiene ambiental. Recuerda que es una actividad científica encargada del estudio, prevención, control y mejora de las condiciones medioambientales básicas que rodean a los seres vivos, ¿no? Para mantener de repente una salud pública perfecta, entre otros, ¿no? Y acá están justamente los diferentes tratados, convenciones, convenios de los que te había mencionado. Y luego por acá está la definición de bioma como conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. Y por otro lado, lo que es la explosión demográfica. ¿Te acuerdas de Malthus? Malthus en su ensayo, ¿no? O en su estudio, el ensayo sobre el principio de la población, en el que afirmaba que la población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos solamente aumentan en progresión aritmética, ¿no? Entonces, lo que te quiere decir es que la población siempre se va a encontrar limitada por los medios de subsistencia. Muy bien. Y bueno, ahí vienen los ejercicios de clase. Por ahí me dice la 10 de esta semana. Ajá, claro, vamos a comenzar entonces el desarrollo de esta separata. Si es que, claro, no hay alguna duda en particular respecto a esta semana, ¿no? O de repente semanas anteriores. ¿Tienes alguna duda? Por favor, indícalo a través del chat para poderte ayudar. Muy bien. Muy bien, entonces comenzamos. A ver, chicos, a ver, dígame, voy a llegar hasta la pregunta número 10. ¿Voy explicando uno a uno o solamente me dirijo a la 10? ¿O comienzo de la primera en adelante? Yo creo que sí la hacemos hasta la 10, ¿ah? Hasta la pregunta 10 y todo, creo. Ya, entonces vamos por partes, ¿te parece? Para que todos podamos ver el desarrollo. Nuevamente insto, chicos, a que si tienen alguna duda en particular, por favor indíquelo a través del chat, que yo estoy atenta. ¿Ya? Entonces vamos desarrollando poco a poco estas preguntas y vamos a dar, claro, preferencia a esa pregunta 10 que me mencionas. No te preocupes. ¿Ya? Muy bien, chicos. Listo, comenzamos entonces. A ver. Muy bien. A ver, estoy abriendo mi separata aquí. Muy bien. Te dice entonces. Pepito se va de viaje a Tingo María y describe lo que observa.
Veo una hermosa catarata y sus aguas caen sobre unas rocas y al rebotar, dichas aguas llevan a la base de una palmera, la cual alberga a ciertas aves. ¿A qué nivel de organización corresponde la descripción de Pepito? ¿Te acuerdas los niveles de organización de la materia viva? Nivel subcelular, celular, tisular, organológico, sistémico, individuo, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy bien. Entonces, ¿qué nivel? Tú sabes que después de individuo sigue población, comunidad, etcétera. Entonces, de acuerdo a la descripción de Pepito, sería pues el nivel ecosistema, porque es el resultado de la interacción entre ser vivo y el medio ambiente. Muy bien, Pepito menciona seres vivos como es la palmera, las aves y el ambiente como es la roca, el agua, entre otros. Muy bien, entonces la respuesta de la 1 está en la B, es ecosistema. Muy bien. La segunda pregunta, muy bien, la segunda pregunta te dice indicar verdadero o falso para los niveles de organización ecológicos de los seres vivos. A ver, el primero te dice, ¿no? Te dice, ¿no? La población es el conjunto de individuos de la misma especie, te dice. No, perdón. La población es el conjunto de individuos de diferentes especies. Eso es falso, ¿no? Es de la misma especie. Entonces vamos a poner por allí. Muy bien. Falso. La interacción de la biocenosis y el biotopo se llama ecosistema. Verdadero. La ecosfera está constituido solo por todos los biotopos de la Tierra. No, la ecosfera está constituido tanto por biotopos como biocenosis de la Tierra, o sea, de todos los ecosistemas, ¿no? Entonces, falso. A los factores abióticos del ecosistema se les denomina biotopo. Sí, ¿no? Todos los factores abióticos, el agua, el aire, la luz, ¿no? Temperatura, entre otros. El ecosistema tiene por campo de estudio la ecología. No, la ecología más bien tiene por campo de estudio el ecosistema, es al revés. Entonces es falso. Muy bien, por lo tanto la clave aquí, ¿cuál era? La A, ¿no? A ver, falso, verdadero, falso. 2A. Muy bien. Hasta ahí imagino todo claro. Vamos con la 3 entonces. Pregunta número 3. Te dice, en el Parque de las Leyendas se observa un vertebrado y en su descripción se menciona que su temperatura es variable durante el día y en la noche desciende notablemente. Se infiere que este animal observado es, a ver, si su temperatura cambia durante el día y la noche, quiere decir que su temperatura depende de la temperatura del medio ambiente, ¿no lo crees? Entonces, si depende de la temperatura del medio ambiente, ¿es homotermo o poiquilotermo? Recuerda que eso se abordó en la semana 14, ¿cierto? Entonces, de frente dices, es un poiquilotermo. Muy bien, exactamente. A ver, entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, poiquilotermo, reptil, poiquilotermo, un ave no es poiquilotermo. Entonces, el ave es homotermo. Entonces, la clave, la única posibilidad es esta. Muy bien. Listo. Y el estenotermo es un tipo de poiquilotermo. Sí, es un tipo de poiquilotermo, pero recuerda que los mamíferos ninguno somos poiquilotermos. O sea, no aplica. Muy bien. Listo. Siguiente pregunta, la pregunta número 4. Te dice por acá, ¿no? Las tortugas charapas son reptiles de agua dulce que habitan en Loreto, ¿ya? Durante el año 2022, la población de charapas se mantuvo constante, pero a fines del 2023 se determinó que descendió a la mitad. Esto se debió a una infección bacteriana.
según lo mencionado, ¿qué dinámica le correspondió a estos reptiles a finales de año pasado? ¿No? Entonces te dicen el 2002 estuvo constante, o sea, equilibrio. Pero finales del 2023 descendió a la mitad debido a una infección bacteriana. Quiere decir que estos individuos murieron, ¿no? Murieron, ¿no? Bajó su tasa, ¿no? Entonces, quiere decir que la tasa va a ser negativa, ¿no? Quiere decir que está predominando mortalidad sobre natalidad. Entonces, el que corresponde por aquí es este de aquí, porque recuerda que de acuerdo a la fórmula de la tasa poblacional, la natalidad siempre va con la inmigración y la mortalidad con la inmigración. Muy bien. Entonces, por eso que la 4, la clave está en la A de avión. ¿Listo? Muy bien, chicos. Recuerda que si tienes alguna duda en particular, ve colocándolo en el chat que yo estoy atenta. Muy bien. Listo. Muy bien. La pregunta número 5. Ahí te muestran una gráfica, ¿no? Te proponen allí una cadena trófica de un determinado ecosistema. Te dice, se observa una cadena alimenticia, en este caso terrestre, la cual está comprendida por una especie productora, 4 especies consumidoras y una especie descomponedora. ¿A qué nivel trófico pertenece el reptil? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nivel trófico que corresponde? Recuerda que eh, las plantitas son conocidas como productoras eh, y están en el primer nivel. Luego tenemos al segundo nivel. Segundo nivel, encontramos a este saltamonte, pero también este segundo nivel corresponde al consumidor primario, ¿no? Luego tenemos en el tercer nivel a la rana y este también se considera como un consumidor secundario. Luego tenemos, recuerda que la ranita es un anfibio y el reptil, aquí tenemos a la serpiente, ¿no? Que estaría en un cuarto nivel, y ese sería pues el consumidor terciario. Muy bien. Y aquí tenemos inclusive a un quinto nivel. Quinto nivel. Y tenemos acá un consumidor de tipo cuaternario, donde se encuentra en este caso el halcón. Y en este caso, obviamente, debe existir el descomponedor. Y vamos a decir que estos descomponedores se encontrarán en un sexto nivel. Muy bien. Entonces, la pregunta se refiere al reptil. El reptil, en este caso, es la serpiente. La serpiente se ubica en este cuarto nivel. Muy bien, por eso que la clave está aquí, en la B. Muy bien. ¿Listo? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Muy bien. Me voy a la siguiente pregunta entonces. Si todo está claro, me voy a la siguiente. Recuerda que si tienes alguna duda adicional con respecto a esta semana o semana pasada, por favor, indícalo a través del chat, que yo estoy atenta. Muy bien, sigo entonces. Si no hay dudas, yo continúo el desarrollo de la separata de esta semana. Y me voy ahora a la pregunta número 6. Muy bien.
En la pregunta número 6 te dice, ¿no? En la siguiente gráfica se observa un conjunto de interacciones alimenticias entre diversos seres vivos integrantes de un ecosistema. ¿Cuál es el nombre que recibe todas estas interacciones? Ya te lo había mencionado hace un rato, ¿no? Entonces, recuerda que la red trófica va a estar constituida por varias cadenas alimenticias. Esto es un conjunto de interacciones alimenticias entre diversos seres vivos integrantes de un ecosistema. La red trófica representa la transferencia de energía y nutrientes a través de los diferentes niveles tróficos. Por lo tanto, la clave de las 6 está aquí. Red trófica. Muy bien, 6D de dado. Nos vamos ahora con la siguiente pregunta. Ya nos estamos acercando a la pregunta 10. La pregunta 7. Muy bien, nos vamos con la pregunta número 7 y te dice, ¿no? Entre las especies integrantes de un ecosistema se establecen diferentes relaciones conocidas como interespecíficas. Por ejemplo, las garzas se alimentan de lombrices de tierra que son expuestas cuando las abejas se alimentan del pasto. De acuerdo a ello, ¿qué relación interespecífica habría entre las ovejas y las lombrices de tierra? ¿Te acuerdas? Hace un rato lo mencionábamos, ¿no? Que los ovinos cuando rascan el suelo dejan exposición a la lombriz de tierra. Esa relación recibía el nombre de amensalismo, ¿te acuerdas? Entonces, en esta relación, recuerda que la lombriz se perjudica y la otra especie, que es la oveja, no se beneficia ni se perjudica con respecto, ¿no?, a la otra especie. Muy bien. Nos vamos ahora con la pregunta número 8. Te dice, ¿no? El tiburón, ¿no? El tiburón al alimentarse deja caer trozos de carne que a él no le interesa. Estos pedazos de carne son aprovechados por unos peces pequeños conocidos como las rémoras, los cuales nadan adheridos junto al tiburón. El ejemplo corresponde a la relación interespecífica. ¿Te acuerdas que te decía hace un rato la rémora y el tiburón tienen una relación llamada comensalismo, ¿no? El comensalismo. Bien, entonces en esta relación la rémora se beneficia, pero el tiburón ni se beneficia ni se perjudica. Muy bien, entonces esta es la clave, 8A. Siguiente, la pregunta número 9 te dice, al analizar una población de peces caballas, se observa que cuando están en peligro, dichos peces se agrupan y así evitan ser devorados por los delfines o los tiburones. La relación intraespecífica expuesta sería, ¿te acuerdas? El gregarismo. Muy bien, es el gregarismo. Muy bien, que en esta relación los animales se agrupan de manera temporal. No hay parentesco entre sus miembros, pero esto es con el objetivo de obtener alimento o defenderse en grupo. Muy bien, entonces 9D de edad. Muy bien, para quienes están integrando a este espacio de consultas académicas, estamos abordando, desarrollando la separata de esta semana, ¿no? Por allí me preguntaron acerca del desarrollo de la pregunta 10, ya estoy llegando. Si alguno tiene otra consulta, chicos, por favor, agradeceré lo indiquen a través del chat que yo estoy atenta. Muy bien. Nos vamos ahora con la pregunta número 10. ¿Listo? Te dice, ¿no? En el ciclo del nitrógeno tenemos, ¿no? Y acá vamos a buscar justamente la imagen del ciclo de nitrógeno, ahí está. Muy bien, entonces te dice, ¿no? En el ciclo de nitrógeno, vamos a subir por acá. A ver, ahí, ya. Te dice, ¿no?
El nitrógeno atmosférico es fijado y convertido en amoníaco por ciertas bacterias. Luego, las bacterias nitrificantes lo convierten primero en nitrito y después en nitrato, lo cual es aprovechado por las plantas. El exceso de nitrato que hay en el suelo es devuelto al ambiente. Muy bien. ¿En qué paso actúan las bacterias nitrificantes? Te dice por acá, ¿no? Entonces, como te decía, cuando hablamos del ciclo de nitrógeno, primero hay una fijación que está por acá. A ver, voy a activar mi... Acá está. Entonces, la fijación, ¿no? Y está por aquí, ¿no? Las bacterias fijadoras, acá están las bacterias fijadoras. El nitrógeno atmosférico lo fijan, ¿no? Por estas bacterias del suelo. Luego ocurre una amonificación que está por aquí. En esta amonificación, ciertas bacterias convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco o amonio, ¿no? Y luego tenemos la nitrificación, donde tenemos a las bacterias nitrificantes en estos dos puntos, dos niveles. Por ejemplo, acá vamos a cambiar, acá debe ser nitritos, para que no te confundas. Vamos a poner nitritos, los nitritos, y luego son transformados en nitratos, ¿no? Las bacterias nitrificantes lo convierten primero en nitrito y después en nitrato. Y es como nitrato, es la forma asimilable por la planta. La planta recién capta el nitrógeno en forma de nitrato, ¿ya? De esta manera lo puede asimilar. Entonces, ¿en qué paso actúan las bacterias nitrificantes? Te dicen, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí. Ya. En el paso llamado nitrificación. Ya, porque recuerda que, a ver, repito, fijación, acá está la fijación. Aquí está la fijación. Vamos a poner aquí. Acá es fijación. Muy bien. Luego, amonificación es este. Luego tenemos nitrificación, es este. Luego, asimilación es este. Ahí está, asimilación. Y luego desnitrificación es esta. Quiere decir que el nitrato, el exceso de nitrato puede ser convertido nuevamente en nitrógeno atmosférico. Esa es la desnitrificación. Entonces, te dice por acá, ¿en qué paso actúan las bacterias nitrificantes que están aquí? Es el paso llamado nitrificación. Por lo tanto, la clave de la 10 está en la E. Muy bien. ¿Listo, chicos? Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente. Muy bien. Sí, desean que siga desarrollando la separata o hay alguna duda en particular respecto a esta semana, la semana anterior, me avisan, por favor. ¿No? Levantan la manito, escriben en el chat. Muy bien, y me avisan, por favor. O si de repente quieren mencionar la pregunta, levantan la manito y yo les doy el pase del audio. Muy bien, chicos. Muy bien, me voy a la siguiente pregunta. Entonces, si es que no hay dudas, me voy a la pregunta número 11. Te dicen, ¿no? El pelícano y el guanay van a ser aves marinas que se alimentan de peces. Luego de realizar su metabolismo, liberan orina en la superficie terrestre. De esta manera cumplen un papel importante. Ujú. Y te acuerdas que te dije por aquí, ¿no? Por aquí, en el ciclo del fósforo, recuerda que el fósforo es un elemento limitante del ambiente acuático, ¿no? Y que eventualmente el fósforo llega al ambiente terrestre de dos maneras. Primero, explotando la roca fosfatada, que son estos yacimientos minerales de fósforo, o justamente llevando el guano de las islas, que es un conjunto de las deposiciones de las aves, que sirve como fertilizante de plantas y cultivos. Muy bien. De esta manera, a ver, disculpen chicos, de esta manera, las aves marinas, cuando hacen sus deposiciones,
¿no? Van a cumplir un importante labor en el reciclaje del fósforo. Muy bien, en el reciclaje del fósforo, ¿no? Y recuerda que estas aves, cuando se alimentan de los peces, van a liberar esta orina que contiene fosfatos, lo cual participa justamente en el reciclado del fósforo. Muy bien. Listo, nos vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 12. Te dice, ¿no? Producto de una erupción volcánica, y eso tiene que ver con las sucesiones, y acá justamente habíamos hablado de los tipos de sucesiones, ¿no? Una erupción volcánica y mueren todos los seres vivos de un ecosistema cercano. Luego de un tiempo se observa que en el área vuelve a ser colonizada por nuevos organismos. Según lo mencionado, ¿qué tipo de sucesión ecológica se ha dado? ¿Será secundaria, primaria, evolutiva? ¿Qué tipo de sucesión sería, chicos? Si te dice que este lugar quedó sin vida, o sea, totalmente despoblado, los seres vivos desaparecieron, sea por un hecho geológico, ¿no? Como es una erupción volcánica, se trataría de una sucesión ecológica primaria. Muy bien, sí, primaria. Entonces la clave de la 12 está en la D, primaria. Muy bien. Nos vamos a la pregunta número 13 y tiene que ver con la restauración de los ecosistemas. De lo que te había mencionado, hay un texto que hay que leer, chicos, para complementar la clase desarrollada. Recuerda que la restauración de ecosistemas viene a ser una recuperación de forma asistida de las dinámicas naturales de los ecosistemas históricos o nativos de una región. No necesariamente recuperar el ecosistema original, en cambio, la resiliencia ecológica, ¿no? Esta resiliencia ecológica viene a ser una capacidad de los ecosistemas sin intervención humana de absorber perturbaciones naturales o antrópicas sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado natural una vez que la perturbación haya terminado. Muy bien, entonces esto es lo que es resiliencia ecológica. Por lo tanto, la clave vendría a ser justamente la C. Esta alternativa corresponde a lo que es una resiliencia ecológica. Muy bien, entonces vamos acabando ya con la pregunta número 14. Y te dice, ¿no? En el Perú se han firmado varios tratados, convenios, convenciones, protocolos internacionales, así se compromete a conservar el ambiente y el patrimonio natural y cultural. ¿Cuál es el objetivo de la Convención de CITES del año 1973? Te comento. El objetivo de la Convención CITES es velar porque no se comercialice especies de plantas y animales amenazadas. El objetivo de Kioto, por ejemplo, del protocolo de Kioto, es reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero. Por otro lado, también es conveniente mencionarte que el objetivo del convenio de Basilea es controlar el transporte de desechos peligrosos. El objetivo del protocolo de Montreal, por otro lado, es disminuir la emisión de sustancias químicas que afectan la capa de ozono. Y el protocolo de Cartagena es regular la generación de organismos transgénicos. Muy bien, dicho todo esto, ¿cuál es la clave? Bien, es la C, ¿verdad? Si has estado atento, la clave está en la C. Ajá, porque esta convención CITES vela porque no se comercialice especies y plantas y animales amenazados. Muy bien. Y finalmente, la pregunta número 15. La pregunta número 15 corresponde a lo que es un bioma. Es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica. Los biomas pueden ser terrestres o acuáticos. Un ejemplo de los segundos es el nerítico.
el cual se caracteriza por, a ver, ¿qué es un nerítico? A ver, te comento. Los biomas acuáticos se dividen en dulceacuícolas lóticos, o sea, en ríos, lénticos, que es en lagos y lagunas, y marinos, que tiene que ver justamente con la zona del litoral, también conocido como nerítico, y oceánico, o también conocido como pelágico. En el bioma marino litoral o nerítico, presenta luminosidad de las aguas, escasa profundidad y abundancia de nutrientes. Entonces, esta es la característica de este tipo de bioma nerítico. Muy bien, por lo tanto la clave está en la A. Muy bien, la A. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta? Aprovechando que nos queda algo de 10 minutos. Muy bien, ¿tienen alguna duda? Muy bien, chicos, ¿tenemos alguna duda o consulta? Por favor, aprovechemos estos últimos minutitos antes de dar por terminada esta sesión. ¿Alguna duda? Sí, claro, no te preocupes. No está biomas. Está. Pero también tenemos aquí. eh, Ya. Con respecto a los biomas, hay que entender bien clarito que un bioma viene a ser un conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica definido pues por su vegetación o las especies que predominen. Quiere decir que viene a ser una expresión de las condiciones ecológicas de un lugar en el plano regional o continental. El clima y el suelo determinarán las condiciones ecológicas a las que responderán pues las comunidades de plantas o animales. Muy bien. Ahora, con respecto a los biomas, podemos encontrar varios tipos, como es el caso de los biomas acuáticos. Los biomas también vamos a encontrar terrestres, entre otros, ¿no? Por ejemplo, con respecto al bioma acuático, vamos a encontrar a su vez biomas dulceacuícolas, biomas lénticas y biomas marinos. El dulceacuícola lótico tiene que ver de los ríos.
El léntico tiene que ver con los lagos y lagunas. Y el marino, a su vez, tú sabes que el ambiente marino tiene una zona de litoral y una zona más profunda, que es la zona oceánica. La zona de litoral también recibe el nombre de nerítico y la zona oceánica recibe el nombre de pelágica. Se entiende que la zona del litoral o nerítico, ¿no? Es característica presentar más luminosidad en las aguas. Claro, la profundidad es escasa y hay abundancia de nutrientes en la zona del litoral o también conocida como el nerítico. ¿Ya? Eso es lo que había mencionado hace un momento con respecto, ¿no? A este tipo de bioma. Bien. Y eso correspondía pues a la pregunta 15, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, chicos. ¿Tenemos alguna duda adicional? ¿Todo está claro? Si no, damos por terminado este espacio de consultas académicas, chicos. Muy bien. Entonces nos despedimos. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente subsemana. Nos vemos.